Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, y por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisa hasta los besos. ¿Te parece que arranquemos? Y no sé si todavía hay gente esperando o ya... Sí, se van sumando, pero arranquen nomás, yo sigo admitiendo, no hay problema. Bueno, dale. Bueno, estamos aquí para dar inicio a una charla que se denomina Territorio, Oficio y Materia, a cargo de Rodrigo Giguart y Martín del Solar, ambos del grupo Talca de la República de... Bueno, en nombre de la Facultad de Arquitectura de acá de la Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, les quiero dar las bienvenidas y agradecer la presencia de todas y todos los que se han conectado para este evento. Esta es una actividad que surge por iniciativa de Florencia Blázquez y de Josefina Centeno, ambas becarias doctorales de las dos universidades, de Rosario y de Córdoba, que, bueno, pergeñaron este evento en función de que en las tesis doctorales que ya están desarrollando tratan estos temas, sobre todo en relación a pensar una nueva mirada de la disciplina y la profesión, como este grupo expone, ¿no? La de los colectivos arquitectónicos, la del trabajo cooperativo, del tema del oficio, del trabajo uno en uno, etcétera, que son temas altamente convocantes en la arquitectura de hoy, ¿no? Por eso desde el Instituto de Historia también impulsamos este evento. Quiero agradecer también a mi colega Patricio Mullins de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene a su cargo el taller colaborativo, ¿no? Y bueno, Florencia y Josefina van a actuar como coordinadoras de este evento, que esperamos que no solamente sea una exposición, que seguramente va a ser sumamente interesante, pero que puedan intercambiar algún debate, algunas preguntas, sobre todo de los estudiantes. Así que los dejo entonces con Flor y con Josefina, que van a coordinar este evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vivi, por la introducción. Perdonen si miro para arriba, sigo admitiendo gente. Lo nuestro va a ser muy cortito porque, bueno, queremos escucharlos a Rodrigo y a Martín. En verdad, un poco agradecer a la facultad, a ambas facultades, por habernos dado el espacio de que esto después, bueno, sea transmitido también por los canales oficiales de la FAPID. Esta charla surgió, en verdad, por una entrevista previa que hicimos con Rodrigo y que rápidamente nos incentivó con lo que nos fue contando. Y bueno, automáticamente dijimos que esto tiene que escucharlo más gente, así que bueno, acá estamos. Como dijo Viviana, nuestros temas de tesis doctorales trabajan este tipo de arquitectura y un poco nuestra labor también es que se conozca, ¿no? Así que bueno, de mi parte, nada más que agradecerles a todas las personas que se conectaron y espero que la puedan disfrutar a la charla. Obviamente, una pequeña aclaración. Cuando vayamos escuchando a Rodrigo y a Martín, vayan anotando las preguntas que tengan pensadas o que les vayan surgiendo, que después al final vamos a hacer un intercambio. Así que, bueno, eso la dejo a José nomás. Gracias. Bueno, y para agregar, ya para ir dándoles la palabra a los chicos, a Martín y a Rodrigo, decir que como ustedes vieron, esta conversación se llama Territorio, Materia y Oficio y Materia. Palabras que más que todo definen el trabajo que hacen desde el Grupo Talca, su modo de comprender y hacer arquitectura. Y bueno,
que tienen que ver con un territorio al que hay que acercarse lentamente para poder conversar, para reconocer las particularidades, las potencialidades, en lo que tal vez, poder reconocer lo que tal vez falta o podría haber, pero a partir de lo que ya hay. Un oficio que tiene que ver con los haceres y con los saberes que existen a donde sea que vayamos, a donde sea que miremos, pero que muchas veces el lente de la academia o de la ciencia no nos deja ver. Y la materia que, bueno, claramente ligada al territorio y al oficio, finalmente definen la arquitectura como objeto, como cosa, y la materia entonces entendida en un sentido de lo posible para un entorno concreto y también para el planeta. Bueno, y entonces con Flor, y desde los espacios que las dos transitamos, bueno, Flor, desde las cátedras de historia, desde las cátedras de acción en el espacio público, por mi parte, desde la cátedra del taller de diseño cooperativo y desde el equipo de investigación de co-construcción del conocimiento, creemos que es muy importante poder compartir estas otras formas de hacer arquitectura que no siempre salen en las revistas o en las redes, y que nos muestran que los caminos para hacer buenas arquitecturas son diversos, son múltiples, y que muchas veces más que respuestas tienen preguntas para hacernos caminar. Y ya con eso, darle la palabra a los chicos. Los escuchamos con mucha atención. Bueno, gracias Flor, Josefina, Viviana, por la invitación. Un honor que nos hayan dado el espacio como para poder contarles algunas cosas que hacemos que a nosotros nos motiva mucho. O sea, cuando nos dicen, tienen un tiempo para poder contar un poco lo que hacen, y nosotros felices porque es algo que nos alegra mucho poder compartirlo. Que nosotros somos también docentes en algunas escuelas de arquitectura acá en Chile, y somos docentes principalmente porque creemos, hay un tema personal también de poder transmitir, pero lo que nos interesa mucho es que esto puede llegar a más personas, ¿ya? Entonces, el agradecimiento por la invitación, y les vamos a contar algunas historias. No vamos a ver ninguna planimetría de proyectos, porque eso todo está en la revista, ¿no es cierto? Uno puede ir y ver un plano, las medidas de las cosas, y les vamos a contar historias de personas que nos hemos ido cruzando en el camino, en nuestro quehacer. Y acá voy a compartir. Acá. Ahí se está viendo. Ya, y... Ya, Martín va a comenzar. Esto partimos siempre con esta... Ahora, últimamente ya nos dimos cuenta que nuestra primera imagen que queremos mostrar es esto. Son las personas con que nos hemos ido cruzando en el camino. Acá deben haber, y faltan, porque vamos a tener que hacer los cuadritos más chicos, pero ya no se empiezan a ver, porque, no sé, acá hay 20 años, casi 20 años desde que salimos de la Escuela de Arquitectura, o desde que entramos a estudiar el año 2000, hay 20 años de personas que en todas las cosas que hemos hecho se han ido cruzando con nosotros. Y hay desde un pastor de cabras, un leñador, Violeta es leñadora, carpinteros, hay escultores, arquitectos, arquitectas, está la Casu Seger, por ejemplo, o sea, hay ladrilleros, esto en Perú. Entonces, hay mucha gente que hemos admirado mucho y que creemos que el centro, de alguna manera, con las historias que les vamos a contar, nos van a entender por qué comenzamos y terminamos con esta imagen. Sí. Bueno, nosotros somos arquitectos de la Universidad de Talca. Que la Universidad de Talca tiene una particularidad, que sus obras de final de carrera se construyen de verdad. Uno tiene que gestionarlas, diseñarlas y construirlas. Obviamente esas obras son pequeños equipamientos para la región, no son grandes bibliotecas, ni aeropuertos, sino que son pequeños equipamientos que sirven a la región. Todas las obras de final de carrera se construyen, y eso a nosotros nos dio
nos abrió un camino, nos abrió un mundo. La escuela de Talca es una escuela de extramuros, no es hacia adentro, es hacia afuera, es hacia el territorio. Y eso a nosotros nos dio un primer paso. Luego ya lo hicimos propio y hemos descubierto otras cosas. Y lo que comentaba Rodrigo, que esto que les vamos a contar ahora, nosotros nos hemos dado cuenta ahora último que en la arquitectura se pone siempre la arquitectura en el centro. Y para nosotros la arquitectura no es el centro. El centro son las personas. Ustedes dirán, obvio, si la arquitectura se habita. Pero cuando uno conversa con arquitectos siempre muestran plantas, cortes, elevaciones, y aquí el hall lo diseñé de cierta manera o lo hice de otra manera, que es una opción válida de hacer arquitectura. Pero para nosotros la arquitectura parte y termina en las personas. Por eso les vamos a contar historias y no les vamos a mostrar muy poco de arquitectura, les vamos a mostrar más procesos. Y por eso están todas estas personas acá, digamos, estas personas en la primera foto. Claro, y con Martín hemos trabajado mucho y lo hacemos también en nuestras cátedras, en las clases que damos, mucho en los relatos, trabajar sobre los relatos, sobre escribir, porque, bueno, desde que nos titulamos el año 2006 y de alguna manera tuvimos la suerte de que nos comenzaran a invitar, después de haber hecho pocas cosas, pero nos empezaron a invitar a poder contar lo que hacemos. Lo contábamos a modo de relato, porque tal vez así aprendimos en la escuela, porque finalmente la escuela de Talca lo que hizo al fundar la escuela de Talca fue, como no tenía ningún referente, las escuelas estaban en Santiago o en Concepción, fue la primera escuela de un territorio vasto del Valle Central. Lo que hace es que empieza a escuchar a sus estudiantes y los relatos locales que traen los estudiantes, y entendiendo que había otro capital cultural de los estudiantes, y el capital cultural no era que estos estudiantes de regiones que eran hijos de pescadores, de temporeros, de campesinos. Ellos no habían, de repente podría haber alguno que ni siquiera conocía Santiago, y otros menos de Europa, ¿cierto? Pero los estudiantes de Santiago sí tienen ese capital cultural. Y la escuela entendió que este era otro capital cultural, ni mejor ni peor, sino que otro. Y con eso construimos escuelas, decía, y fue increíble, porque también se nos abre el mundo a todos los que estuvimos ahí de empezar a escuchar qué tenía que decir un hijo de un pescador, un hijo de un escobero, ¿no es cierto?, de un señor que construye escobas. Entonces, armamos algunas historias, como lo aprendimos así. Esta se llama Desde un territorio sin senderos, que viene de un encargo de la Cazú Segers, arquitecta chilena, que nos hizo clase el año 2001 allá, y ella lo que nos pide es ir a buscar el habitar mínimo. Ahí está Talca, la ciudad de Talca, una ciudad de 300.000 habitantes, 250 kilómetros al sur de Santiago, en el Valle Central, que es donde están los equipamientos, pero hacia la cordillera y hacia el mar, en esa época, ya casi no existían caminos, eran caminos de tierra y muy poco. Entonces, cuando la Cazú Segers nos pide, y ahí teníamos, no sé, 20 años o 19 años cuando nos hace ese encargo, 19 años de edad, uno no sabe qué es lo que le están pidiendo. Y entonces, cuando nos piden el habitar mínimo, tomamos la decisión, o nos vamos a la cordillera, lejos de los centros, lejos de los equipamientos, o nos vamos hacia el mar. Terminamos visitando unas dunas, toda esta especie de curva acá, entre el río Mataquito y el Maule, es un territorio de dunas que habitan algunas personas, ¿ya? Viajamos hacia allá y terminamos en un pueblito que se llama Cuchi, que eran 4 casas, muy chicos, y que esta es la foto de ahora, que el camino está pavimentado. En esa época, esta era la foto, era un camino de tierra, con las dunas, el Océano Pacífico, y cuando veíamos la foto de la Fuerza Aérea, que uno se conseguía esta foto, se desprendía un camino de tierra y llegaba a esta conformación de árbol. Y entonces uno decía, bueno, alguien tiene que vivir ahí, alguien hay, porque hay un camino. Así que fuimos y nos encontramos con esto. Desde la carretera, unos pajonales, unos humedales,
con una conformación de árboles, ¿no es cierto? Y las dunas, y 2 kilómetros, 3 kilómetros más allá, el mar. ¿Ya? Así que entramos. Y fue bonito porque lo que andábamos buscando era el habitar mínimo, o sea, como que nos habían dado luces de que había que ir a verlo construido, lo mínimo. Esto que de repente un habitar que lo hemos escuchado muchas veces y nos dicen, bueno, vayan, veamos la arquitectura vernácula, ¿cierto? Y con eso uno queda como, bueno, ¿qué es eso? Y nos ponemos a mirar cosas, o sea, lo construido. Pero acá cuando entramos, no sabíamos mucho a qué íbamos, qué andábamos buscando, pero lo que vimos fue esto. Fue las manos del pescador mientras conversaba con nosotros y nos preguntaba qué andábamos haciendo por ahí. Él tejía con su aguja de madera especial, tejía y reparaba una cuerda. Y así conversábamos, pero nos llamó mucho la atención. Andábamos en esa época estaban saliendo las primeras cámaras digitales, yo creo que no habían ni celulares. Eran las Mavic que tenían un disquete. Y comenzamos a hacer un registro y son estas fotos del año 2001. ¿Ya? Entonces, esto nos llamó mucho la atención, que estábamos conversando con alguien que nos miraba, pero seguía reparando la red. Había algo en la mano. ¿Ya? La sabiduría del oficio, empezamos a pensar ahí. Pero eso nos dimos cuenta de que ese oficio, de alguna manera, se traspasaba a la construcción de su vivienda. Cuando nos invita a almorzar, después de ya entrar en confianza, nos invita a almorzar y nos invita para quedarnos y que lo visitemos más seguido. Son familias que de alguna manera se fueron los hijos a la ciudad y quedaron los padres y abuelos solos ahí. Entonces, cuando llegan unos jóvenes, ellos quieren contar su historia. Es muy fácil entrar al ámbito rural cuando llega gente y quiere saber del campo o del territorio, de lugares que la gente quiere mucho compartir su historia. Así que, pero empezamos, después de haberlo escuchado y haber visto lo que hace, comenzamos a mirar lo que construye. Y finalmente, claro, él tomaba unas maderas y entendíamos que el clavo no era la solución para unir dos maderas, era la cuerda. Las maderas no estaban aserreadas. Entonces, el oficio, el nudo y la amarra, es una herencia del oficio que se traspasa como sabiduría y conocimiento a la construcción. Y eso nos encantó. Dijimos, chuta, o sea, acá hay algo que desde el habitar mínimo es casi una manifestación, ¿cierto? Del habitante del campo se manifiesta su sabiduría en lo construido, que es su propia vivienda, porque no, así es como lo sabe hacer. Y entiende que la cuerda funciona mucho mejor en un ambiente marino por la corrosión que el clavo. Además que no tiene la plata para comprar clavo, ni tiene un vehículo para ir a comprar el cajón de clavo y traerlo. O sea, finalmente esto es lo que tiene, ¿cierto? Luego comienza con varios elementos distintos a construir unas redes para soportar un techo que protege del agua. Luego los mismos pajonales que en un momento la amarra con alambre y ve que el alambre se le oxida, lo vuelve a asegurar con una cuerda y comprime estas piezas para debajo proteger otras cosas. Y así su casa iba teniendo todo lo disponible. O sea, construir con lo que hay, ¿ya? Que es algo que manejamos mucho desde la escuela. En la escuela de Talca estudiamos construyendo desde primero hasta el proyecto de título. Todos los años construimos. Y aprendimos en una escuela que construye todos los años. Cada año que tú estudias tienes que construir algo. Y algo colectivamente, proyectos, ¿no es cierto?, con relaciones urbanas, otras rurales, otras de paisaje, pero todos los años vas a construir. Entonces, uno empieza a ver esto y empieza a ver que hay una sabiduría y una herencia del oficio que se traspasa al hacer. Y acá viene una frase de la católica de Valparaíso, ¿no es cierto?, de Amereida, ¿no es cierto?, que nos decía, bueno, la Casucejes cuando vio esto le encantó y decía, bueno, esto podríamos definirlo en una frase que se llama cuando el oficio rima la acción. Y es que el pescador, ¿no es cierto?, y la gente que habita en este lugar va a rimar desde el hacer con la construcción y la sabiduría que tiene en la mano. Entonces, cuando vamos a visitar esta arquitectura vernácula que nos dijeron alguna vez que nunca la entendimos o costaba mucho mirarla, realmente para entenderla
teníamos que conocer a la persona que la hace, porque si no, no la entendíamos, porque veíamos un orden de cosas que no podíamos descifrar por qué había hecho eso, por cuál era la manera de hacer. Y cuando conocíamos a la persona, lo que hace, y él nos conversaba y nos transmitía por qué tenía ese tipo de soluciones cada cosa, podíamos entender lo que veíamos. Porque claro, normalmente las escuelas de arquitectura nos mandan a croquear y a buscar observaciones, y a uno ser el observador, y a uno construir una teoría en el lugar, pero creemos que eso se puede hacer siempre que uno haya escuchado antes. Y a veces nos dicen, bueno, escucha el lugar, pero deteniéndote. Pero parece que a nosotros nos hace sentido de que lo debemos escuchar desde las personas que habitan toda su vida en el lugar, porque ellos sí han construido la observación en el lugar. Ellos han observado y se han enfrentado con los fenómenos cara a cara, y ellos sí nos pueden contar algo. Entonces nuestra entrada es receptiva antes que creativa. Eso para nosotros es una ley, y lo aprendimos mucho tiempo después. Andábamos primero desde el inconsciente, moviéndonos casi por corazonada en esto, y después cuando lo fuimos haciendo consciente en el avanzar de las cosas, y entendimos que lo receptivo y lo creativo de alguna manera nos ha ido ayudando a desarrollar las cosas, pero siempre una entrada receptiva. Y para terminar esta historia, esto no queda ahí nomás, nos dice, en un momento nos dice, bueno, vuelvan en 5 días más, porque miren cómo está el clima. En 5 días más puedo ampliar mi vivienda. Nosotros, pero ¿qué tiene que ver el clima con hacer una ampliación? Claro, uno diría, no va a llover, entonces va a poder trabajar, pero justamente venía un temporal, venía una tormenta. Entonces, ¿qué sabía el pescador acá, que está parado acá donde están estas 3 flechas? Que cuando viene una tormenta, la tormenta choca con la cordillera de los Andes, precipita, y viene la crecida de los ríos, ¿cierto? Acá. Esa misma erosión de la cordillera, los granos, es la que construye su territorio de arena, pero esa misma crecida y erosión es la que le lleva a alguna bodega, algún techo, o a alguien, o una madera, unas mallas, lo que sea. El río le quita a Chile, al ancho de Chile, que es muy poco ancho, y lo deposita una cantidad de materiales en el mar que el viento predominante suroeste y la corriente de Humboldt se lo devuelven en su territorio, en esta arena, ¿no es cierto? Claro, él no había estudiado la corriente de Humboldt ni sabía de los vientos predominantes suroeste por haber estudiado ciencia, por haber hecho ciencia, sino que lo sabía por haber construido un hábitat, por haber de alguna manera aprendido sincrónicamente, o sea, había construido una sabiduría. Y esto que le podemos llamar ciencia, él lo puede llamar sabiduría, ¿cierto? Entonces, acá dijimos, hemos encontrado un hallazgo, dijimos el año 2001. Acá hemos encontrado un sabio, así. Y esto hay que mostrarlo, y bueno, y lo mostramos en el taller, y hicimos el trabajo acá con el habitar mínimo, pero creíamos que era un hallazgo, o sea, que era único en el mundo esta persona. Y con el pasar del tiempo, y haber estudiado en Talca, después de habernos titulado y haber trabajado, no sé, desde que nos titulamos otros 15 años más, entendemos que no hay ningún hallazgo. Es uno más de todos los habitantes rurales, de todos quienes han construido su sabiduría en relación con el lugar. O sea, está en Latinoamérica, lo tenemos. Y no sé si lo vemos, yo creo que sí, lo vemos. Tal vez lo vemos y lo escuchamos poco, puede ser. Lo que aprendimos es que había que escucharlo. Eso es lo receptivo, la entrada receptiva. Entonces, esto abre como el paso a las siguientes cosas que vamos a mostrar. Sí, lo que les vamos a contar ahora es otro caso de un hombre especial, Pedro el Leñador. Pedro es un colono del sur de Chile, de las faldas del volcán Villarrica, que lo que tiene él es que él es un hombre muy inteligente. Nosotros llegamos ahí por cosas de la vida. Lo que se ve aquí en esta imagen son las corridas de lava. Estos surcos que se ven ahí son la corrida de lava. Y este lugar donde vive Pedro se llama Chayupén, que luego ellos bautizaron como Pinohuacho,
y es un lugar donde viven 11 familias en muchas hectáreas de terreno, pero vivían muy precariamente, de una manera muy, muy precaria. Eran leñadores, vendían leña de árboles que ya estaban en el suelo, porque estos terrenos eran de una antigua forestal que había destruido el territorio, y ellos subsistían vendiendo leña. Nosotros cuando lo conocimos a Pedro, bueno, lo conocemos hace mucho tiempo, sus hijos se estaban yendo a la ciudad, a estudiar a la ciudad, se habían ido a estudiar turismo a la ciudad, y no querían volver. ¿Por qué? Porque esta es la parte del volcán Villarrica, tiene un lado que es muy turístico y tiene otro lado que no está explotado turísticamente. Y sus hijos ya no querían ser leñadores, sus hijos querían vivir en la ciudad, ser operadores turísticos. Y esta es una imagen de cómo estaba el bosque, con coigües de 600, 700, 800 años en el suelo. Algunos quedaban en pie, que Pedro los cuida, y finalmente Pedro en un minuto dijo: voy a vender mis tierras y me voy a ir con mis hijos a la ciudad. Pero había un tema que su padre le había dicho a Pedro, su padre, que era quien llegó a estos terrenos, le dijo: por favor, Pedro, nunca abandone estos terrenos. Entonces Pedro estaba con un problema existencial, Pedro el leñador estaba con un problema existencial gigante, sus hijos se habían ido, y él entiende, él vive en la cordillera, esto está perdido en la cordillera de los Andes, no hay caminos para llegar, no habían caminos para llegar, no había señal de teléfono, y él entendía que si sus hijos se iban a la ciudad se podían perder, en todas las cosas de la ciudad, en la droga o en inventar cosas, no sé, en un montón de cosas que él se imaginaba. Entonces lo que le planteamos a Pedro fue hacer bueno, esta imagen es muy interesante porque esta es la vista que tiene Pedro desde su casa y desde su terreno. Enfrentarse a un volcán, o sea, pararse al frente de un volcán es una cosa sobrecogedora, es una cosa increíble. Y para Pedro esto era un problema, no era una virtud. Pedro era del patio de su casa, lo veía todos los días. Entonces el año 72 hace erupción y se lleva sus animales, se lleva sus casas, se lleva sus cultivos. Entonces para él era un problema. Pero también era una virtud, porque claro, nadie tiene un volcán en el patio de su casa. Y esto es fantástico. Claro, una periodista argentina, Jimena Martilloni, que finalmente hizo una entrevista, quería ir a sacarle fotos al Mirador, a hacer un artículo del Mirador, de lo que vamos a ver después. Pero finalmente termina entrevistando a la señora Marta y a Pedro. Y en una parte de la entrevista, que Jimena la pone con las letras grandes, que fue lo que realmente para dónde se fue la entrevista, es cuando le pregunta a Pedro, ¿cuál es su relación con la nieve? Le dice. Y la respuesta de Pedro es magistral, porque le dice: a la nieve la quiero, pero la quiero poquito. Así, cuando dice eso, claro, Jimena quedó impresionada, que tiene que ver con lo que está contando Martín. Ese amor y de alguna manera, ¿no? Es un amor y odio con la nieve, el frío, el metro de nieve que no deja mover los bueyes, pero también el amor por esa relación que ha establecido cara a cara con un volcán, una fuerza natural, la quiere, pero la quiere poquito. O sea, tiene de alguna manera el volcán tiene su temperamento. Claro, y tiene que ver también con la araucaria, que si no hay nieve, la araucaria no, el piñón tiene que clavarse en la nieve y ahí germina. Entonces, sus hijos se habían ido, entonces nosotros le planteamos a Pedro hacer en sus tierras un circuito de agroturismo. Empezamos a hacer un circuito de trekking, un circuito de canopy, le planteamos un miradores, cabañas, e hicimos un master plan con él, que finalmente lo armó él. Nosotros escuchamos y lo dibujamos. Entonces, acá hay algunas imágenes este es el master plan que le planteamos. Hizo unos puentes colgantes, uno en coigües de 900 años, unos circuitos de canopy que hasta hace poco eran los más largos de Chile. Entonces volvieron los hijos con equipos franceses, con toda todo el avance tecnológico de la ciudad, pero, como dice Rodrigo, muy receptivos a no destruir un territorio con
no digo que esté bien o mal, pero con un Disney acá, digamos, sino que entendieron la escala, entendieron su manera, entendieron cómo tenía que ser. Claro, porque podía ser peligroso. O sea, nosotros no teníamos idea, nosotros pensábamos que el turismo era la solución, como se piensa en muchos lados, pero es peligroso. O sea, el turismo puede ser la destrucción. Un turismo que es el turismo de Pucón, el turismo del lado norte de la cara del volcán, Villarrica, está saturado. O sea, contaminación de lagos por turismo, construcción de carreteras, devastación por turismo. Entonces, nosotros no sabíamos, pero había un principio anterior a todo, era que la familia no se podía deshacer. Y eso es lo que quería recordar Pedro, ¿ya? Entonces, primero eso y después veamos qué tipo de turismo es. Pero no teníamos idea, podía ser peligroso, pero la misma señora Marta y Pedro nos dan una lección un poco más adelante. Claro, y nosotros en ese sentido, lo que empezó a funcionar esto de los canopy, pero y esto del agroturismo, pero no llegaba mucha gente, porque el camino era malo, porque no había señalética caminera, no llegaba mucha gente. Entonces, en una conversación con Pedro, que Pedro es una persona que escucha, que tiene mucha paciencia, Pedro quería hacer 4 o 5 cabañas con la madera que había botada de los árboles, de los coimas. Y nosotros le dijimos, Pedro, yo creo que lo que tenemos que hacer es una postal. Es la Torre Eiffel de Pino Huacho, la Torre de Pisa la Torre de Pisa. Entonces, lo que vimos ahí es que teníamos que construir desde su mirada una manera de hacer y construir la postal, más que 5 cabañas. Y esa es una conversación larga con Pedro. Y empezamos a la manera que nos enseñaron en Talca a desarrollar esto. Claro, y ahí vienen las conversaciones en que, bueno, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Las 5 cabañas me traen alojamiento, trae gente y trae plata rápido. Pero el problema es que la gente no podía llegar. Los caminos eran re malos, el lugar no existía en el mapa. Así que con esta postal que dice Martín, decíamos, bueno, primero aparezcamos en el mapa nacional o mundial para que Pino Huacho aparezca en el mapa, ¿no es cierto? Y después el gobierno se dé cuenta de que tiene que arreglar estos caminos porque la gente quiere venir. Teníamos mucha fe que lo íbamos a conseguir. Y Pedro no cree. Claro, eso es lo raro. O sea, eso es lo bonito en realidad, que la gente del campo cree en las personas. En la ciudad parece que la gente cada día cree menos en las personas. Nos estamos transformando en desconfiados, ¿cierto? Que me van a robar, que me van a cobrar más caro, que ese no es el precio. Bueno, estamos en el campo, no, así como que nosotros ni siquiera estábamos titulados de arquitectos y Pedro con la señora Marta nos decían, bueno, si ustedes fueron a estudiar, esto tiene que resultar. O sea, imagínense la media hay mucha responsabilidad ahí, ¿cierto? Y nosotros, bueno, vamos porque de alguna manera estamos creyendo en esto. Y con la tecnología local, ¿cierto? Que son los bueyes, estos trozos de coihue están botados 40, 50 años, llevaban en el lugar. Todavía quedan algunos que están perfectos, porque la madera de alguna manera sigue viva cuando queda en contacto con la tierra. Yo me acuerdo de haber estado viendo el catastro de madera de piezas que estaban cortadas hace 40, 50 años, y Pedro metía la motosierra en estas piezas que se supone que estaban muertas, caídas hace 50 años, metía la motosierra y miraba el color del agua que salía, porque era como abrir una llave y salía agua de adentro, y decía, esta pieza está buena. Después miraba la serrín y decía, acá vamos a gastar energía porque acá está bueno, y lo hacía. Y esa madera había seguido en su ciclo de tomar agua y de circular. O sea, la madera estaba perfecta. Así que con eso comenzamos a diseñar, una vez ya habiendo entendido qué es lo que hay. Y el qué es lo que hay eran 3.000 pulgadas madereras, que lo que había que hacer era la menor cantidad de cortes posible a la madera. O sea, trabajamos en basas de 400 kilos,
de 10 pulgadas por 10 pulgadas por 360, y esa medida no la da el arquitecto o la arquitecta por capricho, sino que es lo que te da el aserradero, y lo que ellos te dicen. Esta es la pieza que podemos tomar entre 3 personas, la que se puede el buey, y la que te da el largo el aserradero. Entonces, finalmente el diseño va tomando eso, entiende que vamos a trabajar con 3.000 pulgadas madereras, pero también nos acordábamos del pescador, ¿cierto? Y decíamos, bueno, ¿qué es lo que hay? Todo lo que el pescador está esperando después de un temporal, que en este caso es toda esta madera, pero también está la sabiduría del pescador. Y en este caso era un leñador, un carpintero y un mueblista, para poder construir esto. Entonces el leñador, que está Pedro en primer plano, ahí, el año 2006, el leñador sabía perfectamente cómo tomar estas piezas con los bueyes y trasladarlas al lugar. El carpintero, que es el hermano de Don Hugo, sabía perfectamente con su aserradero dimensionarlas, ¿no es cierto?, y disponerlas una al lado de la otra. Y el mueblista, que es Carlos, que es el otro hermano, sabía perfectamente qué detalle económico hacer en cada pieza, con qué herramientas, para poder unir piezas que no se pueden clavar. Y hacer ensambles era muy costoso, porque imagínense cada pieza con un ensamble. Esto no tiene clavo ni ensamble, es un post tensado en madera. Entonces, finalmente, el diseño se reduce a entender qué es lo que hay matéricamente, pero también qué dimensiones de los oficios hay, porque ellos van a construir para ellos, pero a partir de la sabiduría de ellos. Entonces, el diseño se pone a disposición de eso, porque no hay plata, ¿no es cierto? No hay plata para construir. Entonces, como no hay plata, lo tienen que hacer ellos con lo que tienen. Y finalmente el resultado es esto. Es la postal que andábamos buscando. Esto es una forma lo más económico posible. Ahí están los 360 por los 360, es lo posible. El resto son retazos que se unen. Todas estas piezas van a compresión, no están clavadas, van por peso propio. Ahí están los 7 metros de largo, ¿no es cierto? Y acá va una barra aislada de 7 metros con... Esto tiene 16 tuercas, todo este volumen. ¿Ya? Van barras en el centro y en todas las esquinas. Y ahí, este escaño que estaba en el centro, ¿no es cierto?, que uno ve acá flotando, flota y no se cimbra gracias a que tenemos casi 800 kilos puestos encima, ¿cierto? Y no está clavado, y esto está encajado. Entonces, comienzan a llegar los turistas, y esta es la postal, ¿no es cierto? Esto es lo que hace que empiece a llegar gente primero, empezó a llegar gente de afuera, de otros países. Y eso hizo que empezara a funcionar el Canopy, y ya a los 2 años habían quintuplicado su ingreso, ¿ya? Pero no llegaba tanta gente, o sea, al principio llegaban, no sé, 15 personas al día, solamente enero y febrero, 15, 10 personas al día, ahora llegan 40, ahora en esta época, y llegaron más. Lo que pasa es que ahí es donde la señora Marta y Pedro entendieron que había un problema. Sí, y como les contaba, tuvimos, no sé si la suerte o la sabiduría de Pedro, que funcionó el mirador, y la gente empezaba... Villarrica es la ciudad que está más cerca de Pinohuacho, y llegaban a Villarrica y preguntaban, ¿dónde está Pinohuacho? Queremos ir al Canopy, queremos ir al trekking para el mirador del volcán, qué sé yo. Y empezó a llegar mucha gente preguntando a Villarrica, a Senatur, el servicio de turismo, a la municipalidad, incluso a la iglesia, nos contaba el cura, que incluso llegaba gente preguntando cómo llegar a Pinohuacho. Pinohuacho no existe en el mapa, o no existía, digamos, porque es un nombre que inventaron ellos, el camino muy malo, no hay señalética, qué sé yo. Y un día, después de tanto preguntar a la gente, a la municipalidad y a todos lados, un día nos llamó Pedro por teléfono. Pedro el leñador nos llama y nos dice, hola guacho, ¿cómo están? Bien, Pedro, ¿y usted bien? No sé qué. Y nos cuenta, oye, vino un funcionario municipal del ayuntamiento. Y nosotros dijimos, le sacaron un parte por el mirador que no está regularizado en la inspección de obra, ya nos queríamos morir. Pero dice, no, vino un funcionario municipal y me trajo un plano con el diseño de un quincho, que es un quincho en forma de tuerca, que es el que se hace en todo Chile, como lo tiene el gobierno estandarizado,
y me dijo que tiene $10.000 para poder construir esto y que usted pueda recibir dignamente a la gente, Pedro, para que toda la gente que llega la pueda recibir con baños, etcétera, etcétera, y de ahí poder salir a los miradores y todo lo demás. Nosotros así, bien, funcionó. Pedro, ¿y usted qué le dijo al funcionario? No, le dije que no. ¿Pero cómo, Pedro? ¿Cómo le dice que no? No, le dije que no, que tenía que consultarlo con mis arquitectos. A nosotros ahí se nos reventó la cabeza con Pedro, con Rodrigo, porque que un leñador de la cordillera de los Andes, perdido arriba de un cerro donde no hay señal de celular, le diga al funcionario municipal que tiene que consultarlo con sus arquitectos, nos imaginábamos la cara de ese funcionario municipal. Se le deben haber salido los ojos, no sé, de haber pensado tiene un staff de arquitectos en Nueva York. No tengo idea, no. Me hubiese gustado sacarle una foto. Pero Pedro finalmente le dice que nos pase la plata y que nosotros lo diseñamos. Y era muy poca plata, nos alcanzaba a construir, pero alcanzábamos a comprar los equipos, los baños, los WC, qué sé yo. Y esto está en la cota más baja de Pino Guacho, y había muy poca madera, ya quedaba poca madera, o la madera que estaba abajo, porque bajar esos coihues desde arriba, desde la cota más alta, es muy difícil. Y había mucha leña. Entonces empezamos a diseñar con eso, y Pedro tenía una antigua tejuelera, pero esa tejuelera que tenía le faltaba el motor, y el motor costaba $5.000. Entonces no teníamos ninguna opción de comprar un motor. Pero Pedro, como ya le estaba viendo bien con los canopies y estaba ganando un poco de plata, se había comprado un camión Unimog, que es un camión militar Mercedes-Benz, muy viejo, del año 60, unos camiones chicos, y es muy inteligente con la astucia, le puso una banda y hizo funcionar, le puso una wincha y hizo funcionar el aserradero con el camión militar. Y ahí empezamos a construir unas tejuelas para poder construir este edificio. Vamos a mostrar ahora un video que llega justamente, muestra cómo utilizaron el camión para hacer esto. Finalmente con lo que hay nomás. O sea, como no hay plata. Un video cortito. Muchachos, aquí para mí vos sabés que en la época que yo jugaba al fútbol, acá sacábamos 3, 4 equipos, Martín. ¿De fútbol? Claro. ¿De 11? De 11. ¿Qué había gente aquí? Y todos fanáticos, por ahora no hay ni un entusiasmo, los cabros buenos, casi son los únicos de aquí. Sí. Nosotros esperamos el día domingo. Ahora no. Todos estos clubes que habían por aquí con Pecho murieron. ¿Y los penales los pateaba usted? Sí. Entero más adentro, ¿no? Y jugaba descalzo. Echábamos un poco de pan, un poco de harina tostada, un bolsito, eso era lo que quedó bien, ¿no?
¿Dónde Buena juega? defensa. De defensa. Cuando tocaba salir a otra cancha, a las 9 salía. Íbamos allá a Siesque, adentro. Y acá por este lado íbamos hasta Cuñaripe a pie. Boca, y después de esto ya. El efecto al lado afuera del peine aquí, con 3 dedos, al palo y para adentro. A tal hora lo contamos para salir listo, estábamos 40, 50 kilos. No, lo ganamos hasta aquí. En esos años, las máquinas que he grabado algo. Cuando veníamos con la vaquilla arriba, no sé. Año bonito eso. Ya, voy a compartir. Acá. Ya, bueno, finalmente estas son las tejuelas. ¿Cierto? Ahí, Martín. Dale, ¿no? Sí, es nosotros aquí tuvimos una conversación con Pedro, también aprendimos otra cosa, que nosotros queríamos poner este quincho, en este restaurante, quincho, este recibidor, en otro lugar, que enfocara al volcán, que mirara y que, como pensando todavía arquitectónicamente. No con esto, no estoy diciendo que esté mal eso, pero Pedro nos dijo, no, la posición es acá, ahí le pega mucho el viento, si llega a hacer erupción el volcán se va a caer, acá pega más la nieve, no sé qué, y lo situó en otro lugar, en un lugar que está al lado de un pequeño cauce de agua. Y ahí aprendimos que, o sea, de nuevo fue un escuchar. Aquí las plata que faltaba la conseguimos con auspicio, nos auspició mucha gente y lo logramos construir. Eso que se ve arriba, si podéis pasar a la siguiente, Rodrigo, eso que se ve arriba, ese como esquina, no es una lucarna para que entre luz, sino que hicimos un efecto Venturi para que se acelerara el viento, porque tiene un fogón abajo, un fogón abierto, que se prende y el humo sale por arriba.
nosotros somos sinceros, funciona el 90% de las veces. Cuando sopla el viento para el otro lado, nos ahumamos adentro. No hay que prender fuego. No hay que prender fuego, hay que hacerlo con carbón que no tira humo. Hay todo un tema ahí. Pero ese es el recibidor del funcionario municipal. Este proyecto es un concurso que se hace en Chile, que lo hace una oficina que se llama Constructo junto con el MoMA de Nueva York. Es un concurso que es por invitación y nos invitó la CASUR Segers, es para arquitectos jóvenes, cuando éramos jóvenes. Nos invitó la CASUR Segers a postular se nos ocurrió, volviendo a mirar al pescador, se nos ocurrió la idea porque aquí uno tiene que... Esto va a ser un pabellón, o sea, el encargo es muy difícil porque es un pabellón que tiene que tener agua. Cuando no hay mucha complejidad o muchas condiciones, es muy difícil plantear algo. Entonces pasa como en la universidad que uno tiene que empezar a inventar un tema para poder justificarlo. Teníamos al director del MoMA como jurado, a Luis Izquierdo, que es Premio Nacional de Arquitectura, al director del Museo de Arte de Santiago, de Chile, que son puros gallos cabezones. Entonces dijimos, bueno, inventémoslo el pescador. En la cordillera está la roca se va descomponiendo mientras baja por los ríos, se hace grava y se termina en arena, y la arena vuelve a la duna, y en la duna se levanta y choca con estas varas estos son contenedores de avance de duna. La duna está siempre moviéndose, y estas varas lo que hacen es que sopla el viento, levanta la arena, choca la arena en estas varas, el viento pasa y la arena cae. Las ponen para contener la duna. Entonces dijimos, bueno, hagamos todo el transcurso de la roca desde que es roca, se convierte en grava, huevillo, gravilla, qué sé yo, luego arena, y llega a la playa y construye una duna. Esa es la mentira que uno se imagina para poder justificarle a estos arquitectos cabezones y poder contarles un cuento. Si al final lo que queríamos hacer era otra cosa. Queríamos trabajar con mimbre. O sea, queríamos trabajar con mimbre. Sí. Hace años ya queremos trabajar. Miren lo bonito que es el mimbre. O sea, esta pieza, cada atado pesa 10 kilos y tiene 4 metros de alto. Estas cosas que súper bonito, o sea, y también aprender de estos oficios. Entonces era una excusa perfecta para poder meternos en estos temas. Sí, me acuerdo ahí cuando fuimos a postular, o sea, a mostrar esto a estos arquitectos del jurado. Yo me acuerdo que don Luis Izquierdo, que es Premio Nacional, búsquelo, tiene una obra muy interesante, se acercó y nos dijo, muy buen proyecto. La historia, más o menos. Pero ahí quedamos muy contentos, y lo que hicimos fue esta descomposición de estos mimbres en un proyecto que tenía que durar 3 meses, y todos los que habían ganado este proyecto, que eran como 10 antes arquitectos, nos decían, en el problema que se metieron, todos los que hacen el Job Constructo pierden plata, como los arquitectos siempre queremos hacerlo mejor y termina poniendo plata para poder terminarlo, construyendo, y ahí nosotros con Rodrigo conversamos y dijimos, bueno, hay que hacer una estrategia económica para que esto no sea perder plata. Entonces, y lo otro es que hay que desarmarlo en 3 meses. Dura 3 meses la intervención. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que ocupar algo que se pueda reutilizar. Y estos atados de mimbre, si uno los pone en estado puro, terminan su proceso de secado, estos atados, se demoran en secarse, y luego se los comprábamos al productor. Él tenía comprometido estos atados para exportarlos a España, y luego se los podíamos, los ocupábamos y se los devolvíamos y él lo exportaba. Y con eso teníamos costo cero en ese ámbito. Eso que se ve negro es una corrida de agua, una canaleta de agua que lleva agua desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Y aquí trabajamos con Vicente Gajardo. Vicente Gajardo esa es la planta. Si se ve la parte más a la izquierda de la pantalla, hay un cerro, digamos, que simula esto de la cordillera o de la piedra, y cómo se va descomponiendo y el agua llega hasta esta piscina, pileta
Bueno, ahí trabajamos con Vicente Gajardo, que es un escultor en piedra, que es un gallo fantástico, es un hombre impresionante. Él vive al lado de una cantera de piedra, es un escultor que se ha ganado todos los premios en Chile y tiene obras por todo el mundo y es una persona muy sencilla, muy agradable. Y aquí pasó algo también que es lo que contaba Rodrigo, de ponerse en relación, de cuando las personas conversan con su entorno. Yo me acuerdo una vez cuando fuimos a la cantera que tiene al lado de donde vive en Doñihue, entre Talca y Santiago, hacia la cordillera de la costa. Pasamos por al lado de una piedra, nosotros nos dimos cuenta, y él nos dice, miren qué caprichosa. Nosotros con Rodrigo nos miramos y dijimos, ¿a dónde están las mujeres aquí? Porque ¿dónde nos trajo este señor? Y no entendíamos, pero qué caprichosa, decía. Y con Rodrigo dijimos, bueno, este señor está loco, está hablando con una piedra, nos mostraba una piedra, lo caprichosa que era. Y ahí entendimos que el ponerse en relación con el entorno, él puede conversar con una piedra sin estar loco, que es lo mismo que le pasa a Pedro con su árbol, es lo mismo que le pasa al pescador, lo mismo que le pasa a Sergio Lorti, que es un biólogo que luego les vamos a contar. Bueno, y este proyecto finalmente lo que hicimos fue enterrar 1000 varas mil varas de atados de mimbre en un lugar de 1500 metros cuadrados, con unas piedras, con una piscina y es un pabellón con agua. No tiene mucho más. Incluso es tan así que lo diseñaron unos estudiantes en práctica nuestro de la planta, la hicieron ellos, unos estudiantes mexicanos que vinieron a hacer la práctica con nosotros, porque en verdad no teníamos mucha idea de cómo hacer. Sabíamos cómo hacerlo, pero no sabíamos el qué. Y el qué finalmente fueron un par de plazas habitables con una piscina, o sea, con una pileta, digamos. Ahí está la típica foto de arquitecto, que es el suegro de revista, que es el suegro de Rodrigo, que sale leyendo un libro. Nadie puede leer un libro ahí porque el sol te quema los ojos, pero no importa, está la foto arquitectónica. Hay que tener una foto para la revista. Pero sí, los niños lo gozaban y tenía cierta sombra a algunos lados. También trabajamos con unos mimbreros que hicieron estos sillones largos, los tiquipitos. Entonces pudimos estar cerca del oficio que nos interesa, porque lo que decía Martín es justamente lo que buscamos. Es primero saber cómo, para después resolver cualquier qué. Y eso es lo que también nosotros lo llevamos al ámbito académico. Lo que le pedimos a nuestros estudiantes primero, escuchar, aprender cómo se hace, para luego resolver qué. Entonces les decimos, bueno, vayan a aprender cómo se hace, pero nos dicen, pero ¿cómo se hace qué? ¿Cómo se hace? O sea, cada lugar, cada oficio tiene una manera de hacer. Y esa manera de hacer, ahí está la sabiduría escondida en las manos. Eso se manifiesta, esa sabiduría se manifiesta y ahí entendemos el cómo. El qué lo podemos resolver después. Pero claro, a nosotros nos tocó muchos talleres que partíamos con un qué. Y cuando teníamos que resolver cómo hacerlo, nos íbamos a los catálogos de arquitectura y terminábamos haciendo lo mismo que están los catálogos alemanes. Cosas que acá es muy caro y no lo podemos hacer. Entonces, con poca tecnología y poca plata, lo que nos interesa mucho es primero pensar el cómo, antes que el qué. Porque si sabemos el cómo, vamos a poder hacer cualquier proyecto porque va a ser muy barato. De alguna manera vamos a tener los recursos, sabemos, ese oficio se pone en relación con tal materia, esa materia se maneja de tal manera, sabemos el cómo y después podemos resolver cualquier qué. Bueno, esto era para contarle un poquito lo de la piedra y que esto finalmente, estas son las plazas, ¿cierto? Ahí está la piedra y que finalmente el 80% del pabellón se va a España en un barco y lo bonito es que no perdemos plata, sino que nos quedamos con utilidades y el fierro que sobró lo vendemos por kilo. O sea, ganamos mucha plata acá en un proyecto que todos habían perdido plata, porque además nosotros no somos de Santiago, entonces no teníamos una bodega donde guardar estas cosas, nos teníamos que deshacer de todo. Entonces no podíamos generar basura con un pabellón que era, no sé, que iba a durar 3 meses. Entonces todo esto se desmonta y queda muy poco y lo vendemos, ¿cierto? Esto de entre medio, trabajamos con otras cosas, estuvimos cortando piedra, por eso llegamos a donde Vicente Gajardo, pero en 2015 estábamos en Rosario,
Estábamos en la primera vez que nos invitaron a Rosario a estos eventos donde el Congreso, no recuerdo el nombre, pero ya nos han invitado. El CREA. Hemos ido 2 veces y las fiestas son increíbles al final del evento del CREA. Y ahí empezamos a conocer muchos arquitectos, porque son muy bien organizados los eventos, y conocimos a muchos arquitectos ahí que quedamos después muy amigos. Y en Rosario nos quedó una tarde libre y estábamos viendo las conferencias y salimos un rato y nos llega justo un correo que nos habían invitado, Alejandro Aravena nos invitó a ser parte de que nos dijo, bueno, mira, participen contando una historia, una batalla ganada, y cómo mostrarían esta batalla ganada en Venecia, para ser parte de la Bienal de Venecia. Esa es la invitación que la manda a todos los arquitectos que de alguna manera les interesa que puedan mostrar algo, para entrar a concursar. O sea, nosotros dijimos cuando nos llegó esto, chuta, o sea, nosotros que tenemos una obra muy pequeña, tenemos algo que decir, pero tenemos casi nada, y vamos a competir con miles. Dijimos, no, y se nos fue. Y justo cuando estábamos afuera en Rosario, en el pabellón ahí afuera de la sala de conferencia, nos llega el recordatorio que teníamos un día para mandar esto. Así que fuimos a la librería y dijimos, bueno, mandémoslo, si total nos pidieron 2 hojas cartas, escritas a mano, escaneadas, hagámoslo al tiro, bueno, hagámoslo, vamos ahora. La primera hoja carta de la izquierda es a mano una batalla ganada. ¿Cuál es la batalla? Y dice, llevar arquitectura donde no llega el arquitecto. No era eso. Finalmente acá lo que se cuenta, después uno va entrando en conciencia, la batalla ganada era que hayan vuelto los hijos a vivir con los padres, y haya una reconversión familiar, de la ciudad al campo, y no al revés, como suele pasar. Y luego, esta batalla ganada, ¿cómo la contamos? Dijimos, no tenemos nada, o sea, para ir a Venecia hay que tener plata, y nosotros no tenemos nada. Pero bueno, Pedro sí tiene un mirador, así que dijimos, desarmémoslo, total tiene 16 tuercas, lo metemos en un barco y lo rearmamos allá, si total Europa lo que quiere ver es esta cosa, ¿no es cierto?, el objeto. Así que les puede parecer interesante, pero sí dibujamos a una persona adentro, que acá en este caso era Pedro y la señora Marta, este matrimonio, que tenían algo que decir. Eso para nosotros era lo más importante. El objeto, Europa se podía maravillar con este objeto que lo vio en revistas, bueno, traigan el objeto, pero adentro era una especie de caballo de Troya, ¿cierto? Iban las personas que tenían que decirle algo a Europa. No sabíamos qué, pensábamos que era su historia, ¿no es cierto?, de permanecer en un lugar, de la vuelta de los hijos al campo. Pero nos pillamos con una sorpresa, hubo algo que fue increíble, que nos dio vuelta, porque primero teníamos este lema, ¿no es cierto?, que es hacer con lo que hay. Y decíamos, bueno, nosotros somos los arquitectos de hacer con lo que hay. Después cuando nos llama Pedro, y la historia que contó Martín, de que le consulta a su arquitecto, dijimos, chuta, estamos llevando arquitectura donde la arquitectura no llegó. Ese era el segundo lema. Y después de esta historia nos dimos cuenta que no era eso. Entonces mandamos esto y quedamos seleccionados. Nos responde y nos dice, ok, quedan seleccionados entre los 88 arquitectos de la muestra para la Bienal. Y nosotros no lo podíamos creer. Ahora entrábamos en un problema, porque había que ir a decirle a Pedro que había que desarmar su cosa, ¿cierto? Ahí está Pedro, el leñador. Y, claro, tuvimos que decirle, Pedro accedió, dijo, bueno, desarmémoslo. Dijo el tiro, en el momento dijo que sí, y después preguntó para qué. Eso demuestra que no tiene ningún apego con las cosas. Súper bonito eso. Dijo, sí, desarmémoslo. ¿Y ahora para qué lo quieren desarmar? Le contamos, y dijo, bueno, llévenselo. No, Pedro, usted viene con nosotros, se va a Italia. Y con la señora Marta. La señora Marta dijo, no, yo no me muevo de acá, yo estoy al lado de mis animales. Y Pedro dijo, bueno, tendré que ir. Y le dijimos al hijo, el hijo dijo que no, que él era muy joven todavía para que iba a tener esta oportunidad más adelante, así que le cede su lugar al hermano, y viajan los 2 hermanos. Y ahí comenzamos a desarmar el mirador, ¿cierto? Ahí finalmente quedó esto, están los 3 rieles sobre el cual ni siquiera está clavado, se apoyaba simplemente el volumen, el postensado, esta especie de arco,
frente al mirador, y subimos al contenedor. Y luego en una aplicación íbamos viendo dónde iba el barco, ¿cierto? Y nos fuimos, y acá estamos con Pedro y Carlos en la Plaza San Marcos. Y acá fue bonito porque cuando llegamos el contenedor se demoró porque estaban viendo la cuarentena, porque podía traer termita, y el arsenal donde se exponía esto es de madera, ladrillo y madera. Entonces, ¿qué pasa si les traemos termita y finalmente Pedro lo que hace es destruir el arsenal? Como viene a destruir estos edificios. Entonces, claro, hizo una especie de cuarentena y finalmente deciden, Alejandro Aravena con Pedro, deciden un lugar para ponerlo fuera, pero teníamos que ahora montar otra exposición dentro, que era la audiovisual, ¿ya? Así que cuando llegamos al arsenal, después de una semana de no haber ido, Pedro dice, ya, o sea, vamos, tenemos que trabajar, apuremos el container, vamos, yo vine a trabajar, no vine a conocer. El hermano Carlos sí fue a conocer, le gustaba mucho y se fue a Roma mientras liberaban el contenedor. Así que fuimos con Pedro, finalmente cuando vuelve Carlos, nos vamos al arsenal, y Pedro se hace muy amigo de Domenico Lanucara, el guardia de seguridad de la Bienal, y que habla español. Y finalmente Pedro ya después de una hora de la acreditación y todo eso, le dice, pero Domenico, ya, vamos rápido y muéstrame el lugar, quiero empezar a trabajar. Y Domenico nos guía al lugar y finalmente llegamos a este espacio, ¿no es cierto?, con los pilares, con los muros, y acá Domenico dice, bueno, este es el lugar, acá es donde tienen que montar su obra. Y lo único que les voy a pedir, dice el guardia Domenico, es que tengan mucho cuidado con el edificio, con esos pilares, con el suelo, con los muros. No los toquen ni perforen, no cuelguen nada, no apoyen nada. Solamente donde están las marcas tienen que ustedes poner las cosas. Incluso las pantallas no se podían poner a los muros, se colgaban desde unas estructuras colgantes, desde arriba, desde esa especie de cercha. Todo sobrepuesto. Y claro, Pedro le llama la atención y le pregunta, Domenico, ¿pero por qué hay que tener tanto cuidado con esto? Y Domenico le dice, lo que pasa, Pedro, es que usted está parado en un edificio de más de 1000 años. Y Pedro, nosotros siempre estamos escuchando estas cosas, y nosotros un poco más atrás, vemos Pedro empieza a mover la cabeza, y empieza a mirar este edificio, y a recorrer la mirada con todo. Le dice, Domenico, así que ustedes tienen edificios de más de 1000 años. Yo tengo un volcán de millones de años. Y eso nos dejó helado. Cuando escuchamos eso, dijimos, esto era lo que tenían que decir un campesino, un leñador, un pescador latinoamericano, un habitante rural a Europa. Es lo mismo que nos dijeron en el 2009 en Pamplona, la directora de escuela en Madrid, que nos dijo cuando vio el video de Pedro y vio un poco las historias que contábamos del pescador, ella se emocionó mucho y nos dijo el 2009, cuéntenle esto al mundo. Y ella debe haber tenido 85 años en esa época. Dijo, yo viví en Europa con este tipo de personas que ya no existen. Quedan muy pocos. Y ustedes tienen el honor en Latinoamérica de que todavía habitan con ustedes estos sabios. Y Pedro lo que les dice es eso. Yo tengo un volcán de millones de años. ¿Y qué quiere decir? Esto lo entendimos cuando escuchamos un relato de Gastón Sublet, un filósofo chileno, musicólogo, que contaba que los mapuches se enfrentaron con los quechua en el río Maule, cerca de Talca, y no lograron pasar, hasta ahí llegaron los quechua. Finalmente hay una diplomacia ahí no violenta, habían grandes guerras, pero los invitan a una delegación de loncos, de jefes, ¿no es cierto?, mapuche, a visitar el Cusco para convencerlos de que se tenían que unir a su civilización, que era conveniente. Y estos loncos van y llegan al Cusco. Y los mapuches ven esta ciudad, ¿no es cierto?, construida en piedra que permanece. Y después de haber visto eso, los mapuches vuelven convencidos de que lo de ellos era mejor. ¿Y qué era eso si no tenían nada? La ruca mapuche es un modelo de cómo habitar la tierra, es un modelo sabio de cómo habitar la tierra, pero desaparece después de 2 años, porque son algunas ramas, son algunas construcciones de madera que si uno las deja desaparecen y vuelven a ser parte del sistema, ¿no es cierto? Y ellos son parte del volcán, son hermanos del zorro, hermanos del puma, y conversan con ellos. Establecen esa misma relación que hizo que el escultor, al vivir al lado de la piedra, hablara con la piedra. Entonces esto no es patrimonio de los pueblos originarios. Esto no es patrimonio ni siquiera
de los pueblos originarios y los habitantes rurales. Esto es patrimonio de quien permanece, relación cara a cara con las cosas, y establece una relación cordial. O sea, cordial, nos explicaba un biólogo, que viene de cordia. Cordia es corazón, esa relación es de corazón a corazón. Y podemos establecer una relación con las personas no humanas. Y las personas no humanas pueden ser el volcán, un árbol, un río. Y eso es lo que le estaba diciendo Pedro. Yo tengo un volcán de millones de años. Pongo el énfasis en eso y no en las cosas, ¿cierto? Y eso nos dijo, o sea, acá estamos enfrente de un hallazgo, nuevamente. Pero ya sabíamos que no era así, porque donde vayamos en Latinoamérica, o donde vayamos a las comunidades rurales, o donde visitemos a alguien que permanece, vamos a encontrar sabiduría. Bueno, y después esto se armó, esto ya es anecdótico, ¿no es cierto? Se armó, ahí está la postal de Pinohuacho en Venecia, se armó con una Yale, no con bueyes, con la tecnología italiana, muy rápido, y ahí hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Y ahí están los hijos, Miguel y Danilo, que son los operadores turísticos y ahora viven allá con su polola, señora, con sus parejas, y viven con los padres, los abuelos, y están desarrollando este territorio. Y claro, podría ser peligroso el turismo si es que no se entendía que esto tenía que tener una escala, porque en un momento Pedro dice, estamos muy tristes. Y le preguntamos por qué, porque no son 100 ni 200 personas, son 30 al día. Porque el turismo que yo creo es el que me hace sentido, es el que me permite contar y llegar a 30 personas, ese es el máximo de personas que yo puedo contarle mi historia de por qué permanecemos acá, y mi historia familiar. Entonces el turismo no exitoso para ellos no se va en que ganan la mayor cantidad de plata, se va en que llegan a la mayor cantidad de gente, pero profundamente con su historia. Y eso no son 100 personas. Entonces ponen nuevamente el énfasis en las personas. Y yo creo que estamos en la hora más o menos para abrir la conversación y les mostramos rápidamente, así súper rápido, algunas experiencias, esto 3 minutos. Esto lo voy a contar Martín, pero voy a ir súper rápido. Me va a tomar la licencia de Martín, lo voy a decir rápido nomás. Estos son experiencias académicas en una escuela que estamos trabajando, ¿no es cierto?, que nos llamaron Miguel Nazaru, el director de escuela, una persona increíble, que está formando algo muy bonito, que incluso fue a Rosario hace 2 años, fuimos con él y contó de su escuela, o sea, de la escuela que se está formando, la escuela que él imaginó y que lo está formando con los profesores y los estudiantes. Y tiene que ver con esto de ir a los lugares y ponerse a un costado y escuchar, que eso era lo que aprendimos de Pedro y de la señora Marta y de todas estas personas, que finalmente no era poner la arquitectura en el centro, ¿cierto? Sino que parece que lo que había que hacer era una entrada receptiva, ponerse a un costado y escuchar, a un costado de estas personas sabias y escuchar. Y la arquitectura empieza receptiva para luego dar un paso hacia lo creativo, pero haber escuchado antes y haber entendido. Entonces, esto es lo que hace con nuestros estudiantes, nos ponemos al lado de los constructores, los últimos de barcos de madera, que están en Chiloé, en el sur, y los estudiantes entienden, aprenden del oficio y después terminan diseñando y construyendo un proyecto, un pequeño proyecto. Y acá está, esta es la primera obra en un pueblo que se llama San Juan, los detalles constructivos, la madera que nos enseñan cuál es la madera que hay que, cómo se trabaja, los detalles, ¿no es cierto?, de los barcos, y finalmente esto se hace en 6 días. El segundo se llama Piuche, donde trabajamos con los mismos elementos, otro año, el siguiente año, otros estudiantes, pero los mismos carpinteros de Rivera, y ahora trabajamos una torre vertical con los mismos elementos, otros detalles constructivos que tienen que ver con la construcción de barcos y la tecnología y la manera local. Y para terminar, esta es una invitación que nos hicieron en el 2017 a trabajar en la Patagonia, que la voy a hacer muy corta. Nos dijeron, los invitamos a un concurso de ideas. Hay 5 oficinas seleccionadas, ustedes son parte de esas 5 oficinas, y lo que queremos es que les pagamos el pasaje, van 3 días, sacan fotos y hacen una propuesta de un mirador o un refugio, ¿ya?, para este lugar. Pero, y ganan plata, o sea, se les paga, pero llegan hasta ahí nomás. Nosotros después, esa idea la desarrollamos nosotros y la construimos nosotros, porque ellos tienen equipos de arquitectos, esta fundación.
Y bueno, le agradecimos la invitación, pero les dijimos que no. Y era para nosotros un proyecto soñado, son 1000 hectáreas para hacer un proyecto de conservación con pequeños equipamientos para darle un valor a ese territorio y proteger los mallines y glaciares que hay ahí. Entonces, pero le dijimos que no, porque le dijimos, mira, nosotros en 3 días no podemos saber cómo hacer algo. Nosotros por lo menos vamos a tener que estar 1 año viajando, conociendo a las personas para saber el cómo se hace, para luego resolver cualquier qué, desde un hotel hasta un pequeño mirador, ¿no es cierto? Pero primero necesitamos saber cómo, y eso nos toma tiempo. El tiempo es importante, pero no la inmediatez. Para nosotros, con nosotros, de alguna manera, trabajar con nosotros nos hace sentido y nos hace muy feliz si es que es de esta manera, y si no, habrá gente que lo hace mejor que nosotros, quienes en 3 días pueden detectar perfectamente y pueden hacer una muy buena propuesta. Y lo otro es que no nos queremos perder el proceso constructivo, que ahí es donde aprendemos, de la gente del lugar. Así que dijimos que no, y nos dieron las gracias por la sinceridad, pero 6 meses después nos llaman y nos dicen que sí, porque ya habían recibido unas propuestas y no les gustó, obviamente, porque eran propuestas instantáneas. Entonces, el mismo refugio que estaba acá podía estar en San Martín de los Andes, ¿cierto? O en la costa chilena, en Matanzas. Entonces, claro, eso se nota cuando no hay una profundidad de haber escuchado primero el lugar y a las personas. Y comenzamos los viajes, voy muy rápido, y nos encontramos con esta especie de piso, que es un retazo de pilar, un retazo de listones y una rodela de árbol, que lo habían hecho un matrimonio de leñadores, Violeta y Rubén, y que estaban cortando leña ahí al lado, y dijimos, esto es increíble, o sea, si esto está metido en estos bosques, de gente que vivió toda la vida acá, y son capaces de hacer esto es increíble. O sea, vamos y conozcámoslo. Y entramos a la casa de Rubén, Violeta estaba con los bueyes, Rubén se hizo un mate, ¿cierto? Y conversamos con ellos, ahí está Violeta y Rubeta, y comenzamos una primera obra que tenía ciertas restricciones, después de haber ido 1 año, y haberlos conocido, y haber entendido el piso, las diagonales, qué medidas tienen, qué tipo de árboles, cómo lo hacen. Primero entender el cómo. Y había una restricción del refugio que sí por fuera tenía que ser una cubierta de zinc negro, era lo único que se trajo, ¿cierto? Y el vidrio, porque ojalá la mantención sea lo menos posible en ese lugar que hay muy poca accesibilidad. Bueno, accedimos, pero comenzamos la construcción de esto con toda la madera del lugar, con la vista hacia el Queblat, un pequeño refugio con la tecnología local, ¿cierto? Y es un volumen que se instala ahí muy simplemente en una pendiente y se abre como, ¿no es cierto? Se abre tiene 2 niveles, y finalmente toda la chapa negra protege toda la madera, eso es como el principio, y todo está construido a partir de esa idea del piso, de estas diagonales que se superponen, que arrastran, algo muy simple que uno dice súper obvio, bueno, pero la gente acá lo sabe hacer. Y algunas correcciones, que nosotros habíamos aprendido que las vigas se ponen una al lado de la otra, y Violeta y Rubeta nos dicen, no, pongámosla una abajo de la otra, para que descanse mucho mejor la viga. Es súper obvio, pero uno como viene de la academia, o no lo ha visto, si uno lo escucha, lo perfecciona. Las diagonales casadas, por la misma estructura, y así. Cosas muy simples, o sea, uno dice, bueno, esto podría haber salido de la cabeza así, pero estamos muy tranquilos que salió del escuchar primero. Y con eso nos instalamos de alguna manera más leve y sabemos que esto, en sus costos, fue muy respetuoso con el lugar. Tiene el tamaño, un pequeño tamaño que va a recibir algunos turistas. Y esto se instala ahí, ¿no es cierto? Cae nieve. Luego eso da pie para saber cómo diseñar otras cosas, ¿ya? Como ya tenemos la primera experiencia después de 1 año y medio, aprendemos y sabemos cómo hacer variaciones. Y del piso aprendemos y lo empezamos a extruir, ¿cierto? Y a entender de que esto podría ser un pilar. Y ahí empezamos como ya sabemos cómo, empezamos a jugar ahora para otros proyectos a partir de estas variaciones, ¿ya? Esto es un poco lo último. Ahora estamos haciendo un proyecto acá cerca, en la zona central, que yo creo que lo terminamos en marzo, que es una vivienda que la estamos diseñando y construyendo junto a la oficina al borde de Ecuador,
Así que eso ya viene para el otro año y está muy entretenido. Estamos trabajando con carpinteros, ¿no es cierto? Las carpinterías como las hemos aprendido, pero también incluimos un factor nuevo que es cómo se trabaja la piedra en el lugar, con la cantera del lugar, y estamos aprendiendo de piedra mucho. Entonces siempre poniéndonos a un costado. Y terminamos con esta imagen, ¿no es cierto?, que es con la que comenzamos, y ahora ya pueden reconocer a Violeta, a Pedro, la señora Marta, ¿cierto? Ahí están todos, ahí están los carpinteros de Rivera, Vicente Gajardo, ahí arriba, el escultor en piedra, y así. Ahora pueden entender por qué ponemos tanto énfasis en las personas. Eso, voy a dejar de compartir acá. Ahí. Ya, eso teníamos para contarle. Parece que nos pasamos un poco en el tiempo, yo ya les había advertido. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Rodrigo y Martín. Siempre es exquisito escuchar esta forma. No quiero seguir robando tiempo, quiero que si hay alguien que... Perdón, toca tirar. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, obvio que nosotros siempre tenemos preguntas, pero queríamos dejar que se animen y hable el público. Sí, lo que quieran consultar, pueden haber hartas dudas, nosotros felices que conversemos. Si hay alguien que quiere preguntar, directamente se prende el micrófono y escuchamos. ¿O quedó todo más o menos claro? Quedó todo muy claro. Quedó todo muy, muy claro. La verdad que una charla sumamente interesante, poética, que nos hace reflexionar mucho sobre nuestra profesión, como decía yo al principio, sobre nuestra disciplina, sobre el rol que cumplimos digamos, en la comunidad, etcétera. Y también en los modos de proyectar. Sí, yo diría a las coordinadoras que si tienen algunos lineamientos, bueno, los expongan y bueno, así se van a ir sumando seguramente las consultas que obviamente quieran hacer, o comentarios también, ¿no es cierto? Sí, obvio. Sí, Perdón, interrumpí a alguien. Sí, no, que con Martín cuando comenzamos lo del Grupo Talca, comenzamos dentro de la escuela, dijimos, el día que no seamos felices haciendo esto, se acabó. Y que de alguna manera eso ha hecho que podamos ser como consecuentes a poder decir que no cuando hay plata de por medio. Y decir, si no es la manera que yo voy a ser feliz abordando un proyecto, tengo que pasárselo a otro, que le haga feliz, porque finalmente los proyectos buenos van a ser cuando nosotros como arquitectas o arquitectos estamos felices trabajando. Entonces, no es decir, no es válido todo ese mundo de lo instantáneo. A nosotros nos hace feliz esto. Y creemos que esto es como uno de los caminos que tiene que ver con ciertos valores que uno está buscando transmitir también, ¿no es cierto? Y después poder contárselo a los estudiantes y decirle, oye, sí, mira que es importante también, es importante la plata porque tenemos que vivir, queremos vivir de alguna manera bien, cada uno sabrá cuáles son sus límites, pero también hay una cosa que no puede ser, el honorario es fundamental, pero eso no puede pasar por sobre lo que me hace feliz y hay cosas que uno defiende. Eso también le decimos a los estudiantes cuando hacemos las conferencias. Uno siempre tiene algo que defender. Y con esto no transo de alguna manera, porque en esto creo y estoy con mi corazón tranquilo. Y eso nos ha movido un poquito por estos caminos. Y cuando nos encontramos con una traba de decir, chuta, nos estamos traicionando, somos sinceros y decimos que no. O sea, hay alguien que puede hacer muy bien el trabajo de proyectar en 3 días un proyecto, ¿no es cierto?, una obra en la cordillera, no sé, o en la Patagonia, y tal vez lo sabrá leer muy bien en 3 días, pero nosotros nos tomamos 1 año. Y si si alguien nos cree y quiere trabajar con nosotros así, pucha, súper bueno, pero vamos a hacer
la idea es que no nos perdamos en esa felicidad, porque si no, trabajar triste es una obra triste de alguna manera. Y establecer lazos humanos, o sea, nos quedamos muy amigos con las personas, finalmente ya tenemos, donde vayamos a estos lugares nos reciben y somos parte de la familia. Así que eso nos hace muy feliz, estar en esa búsqueda. Daniela, son cosas pequeñas. Sí, son obras chicas, pequeñas, pero no tiene que ver con la escala tampoco. Sí. Perdón, Rodrigo, tenía delay y para mí ya te habías terminado. Daniela había levantado la mano y ahora Lisandro y Miguel también, así que vamos por orden si les parece. Dani. Sí, buenas tardes, felicitaciones, la verdad que es muy estimulante esta charla. Y yo tenía una pregunta respecto a los estudiantes, justamente por el tema de los tiempos y por el tema del proceso de proyecto y pensando en esta cuestión de que cada caso, o sea, como que se arma un método, un proceso, una estrategia para cada caso en particular, y cómo lo manejan en el sentido de las cátedras de diseño, justamente por los tiempos acotados de los procesos de proyectos y cuánto tiempo van al sitio. Eso me interesaba saber. Muchas gracias. Sí, ahí nuestros proyectos en las cátedras duran, no sé, son 4 meses, más o menos. Cada proyecto son como 2 proyectos grandes al año, o son 3. O sea, hay uno que es construido, pero finalmente lo que hacemos es que sí o sí, ahora con la pandemia ha estado difícil, ¿cierto? Ahora estamos volviendo a los lugares. Con la pandemia tuvimos que ir a la memoria, ¿no es cierto? Al lugar de niñez, al que conocíamos, y trabajamos con eso. Al lugar de la felicidad, donde jugué cuando era niño, y trabajamos con eso. Pero normalmente nosotros trabajamos y lo que hacemos es que ellos tienen que entrar hasta la cocina, un poco como mostrábamos en el video del camión, de que estábamos dentro de la cocina de la señora Marta y Pedro, viendo las teteras, los quesos, conversando sobre eso, porque finalmente dentro de la cocina, cuando te abren la cocina, es cuando te cuentan la vida, te sacan el álbum familiar, y ahí uno entiende realmente quiénes son y con quién estamos poniéndonos al lado. Entonces lo que hacemos es, en estos procesos, es que vayan a investigar el cómo se hace y se ponen al lado de ciertos oficios que ellos van decidiendo en el territorio, pero sí les pedimos un registro audiovisual, un pequeño video, ya no de 4 minutos, un pequeño video de 1 minuto y medio, en donde si tienen 6 horas de grabación y van a estar yendo 2 meses a los lugares a conversar, van a tener que reducir eso a una pequeña frase, que eso se termina en un pequeño video, ¿no es cierto?, donde ellos están dentro de la cocina conversando con las personas y donde aparece una frase de sabiduría contenida en estas conversaciones y ellos la muestran. Y después quedará 1 mes o 1 mes y medio para la etapa de diseño. Cuando entendemos que estamos mucho tiempo en el lugar escuchando, el proceso de diseño es muy rápido, porque si es que no tenemos información, si es que no nos informamos de afuera, podemos estar toda la vida diseñando y no vamos a saber qué. O sea, no vamos a saber cómo. Pero cuando sabemos cómo y estamos 3 meses yendo a los lugares o 2 meses y medio, tenemos todas las herramientas para después ordenarlas solamente. Entonces, además, no les pedimos un qué. Ellos terminan proponiendo un qué para el lugar, porque ya lo tienen profundamente internalizado. Entonces, nosotros pensamos, y nos pasa a nosotros, de que el proceso de diseño es el último 5% del tiempo. Y los vamos preparando un poquito antes de ir a Chiloé, de que vayan teniendo esta relación con las personas, escuchándolo y todo, y después terminamos haciendo una pequeña hora en Chiloé, pero ya tienen estos ejercicios, ¿no es cierto? Y como que lo que necesitamos es que entiendan súper bien y que escuchen mucho. Cuando sí escuchan, el proyecto no es los caprichos personales de ellos, o lo que vieron en Pinterest, y todas estas cosas, que también va a entrar un poco, ¿cierto? Ellos tienen también algo que decir, pero va a estar menos contaminado porque tienen menos tiempo para diseñar, porque finalmente ya tienen toda la información. El proceso de diseño lo entendemos como un proceso de orden de los factores finalmente.
ya tienen las medidas, tienen el material, saben cómo ponerlo, saben cuál es la distancia máxima. Entonces, la distancia máxima y mínima no va por una decisión personal de ellos, sino que va porque el material, el oficio, el lugar responde así, a la lluvia, el emplazamiento, lo que decía Martín. Va acá y no va en este otro lado, porque una erupción volcánica se la lleva. Y así. Creemos que mucho tiempo escuchando y el tiempo justo para el proceso de diseño. Y funciona, o sea, realmente uno dice, me he perdido tanto tiempo en diseñar cuando no escuché, pero cuando escuché, el diseño casi que aparece. Es bonito, se informa desde afuera el proyecto. Excelente, muchísimas gracias por esta explicación, por la cocina, justamente. La cocina, sí. Muchas gracias. Vamos con Lisandro. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones también. La verdad que muy, muy interesante la charla. Y de algún modo, un poco lo que iba a plantear como pregunta, recién ahí lo respondieron un poco, tiene que ver con también preguntarle respecto de esta arquitectura tan atenta a los saberes populares. Muchas veces también nosotros en la academia o en algunas prácticas hablamos del diálogo de saberes, ¿no? De algún modo, como si pudiera existir ese equilibrio entre un saber popular, milenario que está en el territorio y algún ida y vuelta que puede ocurrir. Y bueno, recién comentaba esto de que me resultaba un poco corto el último 5%, ¿no? Me imagino que tiene que ver con algunos procesos de ida y vuelta. Y bueno, por ahí la pregunta orientaba justamente a posiblemente en la charla aquí seamos muchos diseñadores o estudiantes, y bueno, cómo por ahí con alguna experiencia que nos puedan contar o alguna o sumar a la charla como poner la cámara un poco del otro lado, siempre, o sea, en general en la charla nos han contado cómo el saber está en el territorio, pero por ahí si nos podrían tirar algunos lineamientos o algo de su experiencia tan rica respecto de cómo de algún modo en el taller o en las prácticas tratar de poder seguir el contrapunto, ¿no? Además de estar atento del tiempo que requiere. Creo que en la charla han dejado bastante, pero bueno, sumar algo un poco a eso de lo que estaban hablando ahí recién. Sí, el tiempo, claro, ese 5% en un año igual es tiempo. Claro, el 5% casi que es un cierre, ¿no es cierto? El cierre de terminar de entender el emplazamiento, de entender el tamaño, de hacer un cierre. Finalmente, el escuchar nos va dando todas las condiciones y las medidas. Y nosotros también tenemos algo que decir. Ese mirador tiene una forma de alguna manera que tiene mucho de nosotros también. Pero cuando lo vimos, era lo que queríamos, pero también era lo que se debe y lo que se puede también. Porque si queríamos hacerlo más largo, no teníamos ese material. Si queríamos hacerlo más ancho, el aserradero no daba. Si queríamos hacer las piezas más grandes, no las podíamos. Entonces, finalmente, ese 5% es el cierre en donde uno termina de entender cómo es el proyecto o qué es el proyecto, ¿no es cierto? Porque se nos va la vida en entender el cómo. Y el cómo se hace, de alguna manera, ahí está incluido el tamaño, cosas que es muy difícil, ¿no es cierto?, de tomar la decisión cuando uno diseña, el tamaño de las cosas, el peso de las cosas, el emplazamiento, el lugar, el clima. Entonces, todo eso que en el tiempo de diseño nos tomó tanto tiempo entender, está incluido en ese 95%. Entonces, cuando sabemos el peso, el tamaño, la materia, ¿no es cierto?, la materialidad, la longitud, el emplazamiento, la dirección, ¿no es cierto?, hacia dónde llueve, no llueve, todo eso está en la mayor cantidad de tiempo que le dedicamos al proyecto. Entonces, finalmente, ese 5% es un cierre. O sea, el proceso de diseño no lo entendemos como volver a la oficina, ¿no es cierto? Por eso decimos que el 5% es casi
volver y cerrar la carpeta, terminar la maqueta y volver. Porque realmente diseñamos el 100% del tiempo. Estamos el 100% del tiempo diseñando mientras escuchamos, ¿no es cierto? Tal vez el paso hacia lo creativo podría ser, que es súper buena tu pregunta, porque el paso hacia lo creativo viene en el último tramo, porque fuimos 100% o 95% receptivos. Y estuvimos diseñando todo el tiempo, al ir entendiendo. Creo que por ahí va. Una de las charlas la nombramos las obras son los procesos. Entendíamos que el proceso era la obra, y la obra final dura un instante. O sea, finalmente da mucha pena cuando uno termina una obra, porque nos vamos del lugar, pero vamos a estar volviendo, o sea, hemos vuelto a estos lugares, pero los procesos creemos que son la obra, y ahí está todo el tiempo del diseño, todo el tiempo de la construcción, todo el tiempo de fallar y de recomponer cosas para entender. Finalmente creemos que es el entender y no tenerle miedo al tiempo. Por lo menos no le tenemos miedo, y parece que los clientes sí le tienen más miedo, quieren la cosa instantánea, y trataremos de ver si es que se puede, y tratamos de luchar con eso. Pero en el campo, la gente, cosa que hemos aprendido, la gente espera el invierno, o espera el verano, espera la cosecha, y eso tiene su tiempo. En la ciudad como que todo es instantáneo, aunque llueva, tengo que ir a trabajar. En el campo, cuando llueve, yo no puedo ir a cosechar o ir a cultivar. Como que las cosas tienen su temporada, se manifiestan desde esa relación sincrónica también, que es algo que puede que lo podamos empezar a tomar en cuenta también dentro de la disciplina, de que hay tiempo para cada cosa, sí. Oye, y les vamos a dejar acá uno, por si es de la academia, nosotros hemos ido guardando algunos workshops y clases que hacemos. Entonces, realmente si les interesa ver algunas cosas, se las voy a copiar aquí en el chat. Buenísimo. Lo que decía Rodrigo, en la ciudad comemos tomate todo el año. Sí. Y el tomate es de estación, una cosa muy rara. Calentamos las piscinas. No sé, bueno, que está bien, pero no sé. Sí, la escuela de Talca, hay una frase muy bonita de Juan Román, que el fundador de la escuela de Talca, el director, decano, ahora profesor emérito, bueno, Juan Román, que dice, para fundar una escuela en Talca no nos bastó con la ciudad, tuvimos que salir al territorio, y eso lo encontramos muy bonito, porque no bastaba la ciudad. Entonces parece que la escuela y los arquitectos y arquitectas estamos pensando en la ciudad y en lo urbano, pero también tenemos, por lo menos en Latinoamérica, tenemos un territorio vasto, y las escuelas, ojalá no les baste solo la ciudad. Súper bonito cuando empezamos a entender de que es absolutamente necesario tener una sombra para que un campesino con sus hijos, el matrimonio campesino con su hijo, no se quemen al sol esperando una micro. Y eso es un equipamiento absolutamente necesario y tendrá que ser lo más digno posible. Y como no hay plata, hay una manera de entrar para entender cómo lo hacemos para que esto se pueda financiar. ¿Cierto? Entonces, hay otros mundos también, como que se abre el campo, ya no vamos a buscar el 1% de la población, se nos abre el campo al otro 99% de la población que también requiere cosas, y tal vez al principio no nos pagaban por eso, pero aguantamos, y como nos gustaba tanto, ahora sí nos están pagando. Y poder influir incluso en el gobierno para que haya un fondo para que a los campesinos les permita incluirlo en una solicitud, honorarios para arquitectos, ¿cierto? Sería súper bonito. Si uno puede tener honorario o puede tener un diseño de vivienda social en la ciudad, ¿por qué no lo puedo tener en el campo? Y yo optar a una asesoría de arquitectura, de ingeniería o de lo que sea, en el campo también. Si no son otro tipo de personas, somos todos personas y tienen, no sé, esa es un poco la batalla también, de influir como en las estructuras también, como que se están dando, no consideran, no bastaba solamente la ciudad, eso nos encantó de la escuela de Talca. Bueno, ahora, no sé, Miguel, la pregunta... Sí.
comentario? Quería hacer un comentario respecto a Rodrigo y Martín, saludarlo igual primero que nada. Muy interesante todo lo que hablaron y quería decir algo más que nada personal. Yo soy de la Araucanía, soy de Temuco, de Cholchol, y estudio acá en Rosario desde 2015. Y acá en Rosario empecé a conocer la arquitectura chilena porque cosas de la vida caí acá en Rosario y empecé a estudiar arquitectura. Pero una pregunta muy personal. Cuando esté en Chile, ¿cómo hago para poder contactarme con ustedes o ir a hacer un workshop que estén haciendo? Porque hay que aprovechar, o sea, hacen muy buen trabajo y además que soy de familia campesina, mi papá es leñador, o sea, todo lo que estaban hablando hoy era como muy, muy personal, entonces como que cuando sea arquitecto voy a tener que trabajar con mi familia, con mis tíos y todos somos de campo, o sea. Sí, y tal vez tú no vas a diseñar un centro cultural para las bellas artes, qué sé yo, porque ese encargo no nos va a llegar, a nosotros tampoco, ¿no es cierto? Claro, pero claro. Sí vas a diseñar un equipamiento un galpón de acopio para la cebolla, ¿cierto? Y eso es un lujo de proyecto, y uno tiene que estar orgulloso de decir, o sea, lo quisiera cualquier oficina de arquitectura, quisiera que les pidan un galpón para acopio de cebolla, y entender cómo se seca la cebolla, cómo se ventila, y eso o sea, finalmente entender quién soy, ¿cierto? Es lo que tú de alguna manera nos dices ahora, mira, soy hijo de leñador, y eso tiene un valor que no es ni más ni menos que ser un hijo de dentista. Soy hijo de leñador y tengo un capital de sabiduría que te lo ha entregado la familia, tu mamá, tu papá, tus tíos, lo que sea, los abuelos. Habitaste un territorio y permaneciste y jugaste en Temuco, y ahí construiste tu felicidad, y después crecemos y ojalá sigamos siendo tan felices y jugando, pero te aseguro que si vuelves a Temuco, lo que más es ese niño que tienes dentro te va como a ir a rescatar y te va a decir, ojo, tú fuiste feliz acá, vuelve a estos lugares y te vas a sentir pleno. Y tú al principio son las corazonadas que te llevan a decir, oye, eres feliz acá, ¿no es cierto? Y te estás metiendo en la ciudad. Tal vez te maravilla este otro mundo y dices, sí, yo quiero ir a la ciudad y ahí doy mi batalla porque me encanta. Pero es conocerse, ¿no es cierto? ¿Quién soy? Y decir, yo también puedo hacer un tipo de proyecto que voy a estar muy orgulloso, y va a ser eso que dices tú, yo le voy a hacer la casa a mis tíos, a mis familiares, y van a ser casas de tantos metros cuadrados, en tales lugares. Ya sabes que un tío tuyo tiene una casa en la cordillera, y ya te estás imaginando cosas, o tal vez te van a pedir un paradero, ¿no es cierto?, y construirle la sombra para que tu familia espere sin tener que coserse al sol en esos veranos de Temuco, para esperar realmente digno el bus, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es súper bonito cuando dicen, mira, me reconozco, yo también soy Miguel y Danilo, los hijos de Pedro, y estoy estudiando arquitectura. Y tu misión como arquitecto, ¿cierto?, tiene que ver con eso, con volver también. Tal vez tú vuelves de Rosario, de la ciudad, vuelves al campo. Imagínate, y tiene una posibilidad mayor. Nosotros no fuimos a Rosario, fuimos después, pero tú estás estudiando y imagínate de haberte cruzado con Argentina, ¿cierto? De haber entendido otra cultura, mucho más, no sé, rica en otros lados. O sea, tienes un capital cultural que te tiene que hacer sentir muy orgulloso y construir un tipo de arquitecto que es único, porque eres tú nomás. No es el que tú quieres ser como tu profesor te dice que son en Europa, porque vas a estar triste, no te va a hacer sentido, te va a querer parecer a alguien. Entonces creo que el reconocernos, el saber quiénes somos, creo que es bonito, es esta búsqueda de la felicidad, ¿no es cierto? Y lo podemos hacer desde nuestra profesión. Genial, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, y tú decías, bueno, ahí está en Instagram, Grupo Talca, nos escribe, y vamos a hacer un taller en la Patagonia, en este lugar, porque ya, esto fue el 2017 que les contábamos, que le dijimos, no vamos a trabajar con ustedes, y después nos llamaron, y ya llevamos como 4 años trabajando con ellos, y ahora vamos a hacer un taller, yo creo que en marzo, y con inscripciones, son talleres chicos,
10 personas, porque no queremos invadir el lugar con tanta persona, pero son talleres chicos donde pueden inscribirse y vamos a estar una semana más o menos. Nosotros ya vamos a compartir todo lo que llevamos de todos estos años trabajando con las personas de allá y hacer pequeños ejercicios de infraestructura en el lugar, ¿ya? Y poder transmitirles lo que ellos nos han contado y trabajar con Violeta y Rubén. Así que ahí también van a ver, si están atentos como al Instagram, vamos y nos escriben ahí, nosotros leemos, les mandamos el teléfono, estamos en contacto, nosotros felices, y lo que más nos interesa es llegar a más gente que le motive esto, y alguien que diga, ya, o sea, soy feliz haciendo este tipo de arquitectura, no la de nosotros, no la que nos hace feliz a nosotros, sino que el reconocerse como persona, decir, me encanta esto, y esto soy yo, y soy feliz en esta dimensión, ¿no? Así como, para eso hay que escucharse también, pues, y volver. O sea, si tú estás en Rosario y eres súper feliz en Rosario, está bien, te puedes quedar allá y tal vez ahí está tu felicidad y le cuentas a tu familia y tal vez se van todos para allá, no sé, pero finalmente es lo que te motiva, tal vez sí te motiva a volver y hacer desde tu lugar, hacer más digna la vida a esas personas que no están teniendo acceso a cierto tipo de infraestructura que es muy básica, muy mínima, pero que una sombra se agradece al borde de un camino, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Sobre todo en invierno. Y en invierno también, protegido de la lluvia, el viento. Bueno, son infraestructuras mínimas también que son necesarias. Ahí María Alejandra levantó la mano. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, agradecer por esta oportunidad desde ya y agradecerles por esta mirada que traen, ¿no? Este modo de hacer y esta manera de posicionarse, sobre todo reconocernos personas ante todo. Quería consultar qué modo tienen de registrar para este modo de hacer y este modo de posicionarse en el territorio y de alguna manera de encontrarse con las personas, con la palabra, poder llegar a lo que para ustedes es el registro o el modo de encontrarse con el proyecto, ¿no? Y de alguna manera también como docente consultar, como inquietud, qué lugar, qué rol le dan a la tecnología, si realmente es una herramienta de la cual ustedes se sirven para este proceso que plantean. Bueno, saber un poco de eso. Sí, los medios, una cosa que a Martín le gusta mucho también. Martín es hijo de una persona que tiene imprenta, entonces le gustan los libros, los relatos. Yo creo que todo lo de los relatos viene un poco porque Martín tiene el mundo de los libros y siempre está, y ahí con Martín hemos ido compartiendo cosas. Esto del registro tiene que ver con ni siquiera escribir. Yo creo que escribimos poco, porque nos cuesta, no escribimos bien, pero sí tenemos el relato hablado y lo contamos. Y ahora salió un libro, que por suerte salió, que recoge estos relatos que nosotros contamos, transcritos tal cual a un libro. Entonces son preguntas que nosotros vamos respondiendo y están en el libro y quedó escrito, por suerte. Entonces parece que es tener como muy buena memoria y como decir, bueno, voy a escuchar. Primero el registro es escuchar, meter para adentro todo lo que nos digan, pero apoyados siempre sacamos muchas fotos, nos encanta la fotografía y los videos, con micrófono, un video no invasivo, ¿cierto? Casi que la cámara se deja por allá, un micrófono, y se da la conversación sin que uno esté ahí, ¿cierto? El video ayuda mucho a recordar cosas que escuchamos, pero que después las volvemos a escuchar. Entonces, la conversación, ese registro de la cocina, no tiene que ver con estar preocupado del registro. Si estamos anotando o hacemos una entrevista, también no funciona, porque no se abre. Esto es como llevar un queso, ¿cierto? Y decir, mire, traje un queso, y les traje unos jamoncitos de regalo. Ah, pero pase, y te hacen un café y un mate, y con eso se abre una conversación que no tiene que ver con poner una encuesta en la mesa, ¿no es cierto? Tiene que ver con construir una confianza. Y ahí se apoya un poco con lo audiovisual para recordar.
finalmente. Eso tiene que ver con el registro. Y luego, claro, cosas que son, nosotros sabemos con nuestras capacidades y las debilidades también, entonces el dibujo no es un fuerte de nosotros, tratamos, y la tecnología no la entendemos como, entendemos que, por ejemplo, una yunta de bueyes es tecnología. La pieza del buey, toda esa pieza que hace que conecte dos bueyes, dos bestias gigantes, que cuando se conectan se amansan y hacen que uno pueda trasladar cosas. Esto es tecnología, una manera de amarrar es tecnología. Y tecnología también podría ser el trabajo con un software 3D o un BIM. También es tecnología, para nosotros podría ser. Y para nosotros, como en los procesos proyectuales, nos interesa mucho la maqueta. Trabajamos solo maquetas, pero maqueta real. Escala 1.25, escala 1.10. Y la llamamos maqueta de obra. Eso lo tenemos que incluir en las presentaciones, porque también se lo hacemos a algunos de nuestros estudiantes, esto de la maqueta de obra, y lo entendemos que finalmente, y ahora estamos construyendo una casa acá cerca con una maqueta de obra 1.25, donde están maqueteados todos los detalles constructivos, porque cuando uno lleva los planos a los carpinteros, lo ven y entienden cómo es, pero cuando aparece la maqueta, entienden perfecto, saben cómo va a ser. Y si uno lleva la maqueta y el escalímetro, ahí está toda la planimetría incluida, incluso los detalles constructivos, en una cosa. Entonces ya no necesitamos toda esa cantidad de planos que se mojan, que se arrugan, están ahí para consultar, pero la maqueta de obra nos ayuda mucho como una herramienta en el proceso de diseño. Pero entendemos la tecnología como lo que nos permite expresarnos mejor de alguna manera y llevar lo mejor posible un proceso. Entonces no vamos a forzar a trabajar en 3D porque realmente no nos hace feliz, nos pone triste el computador, y además que la maqueta mostramos en 3D y la gente que trabajamos, Pedro, los carpinteros, la gente que pica la piedra y que trabajamos con ellos, ve esto y es plano, si la pantalla es plana, porque el 3D es plano. Cuando llevan la maqueta la tienen ahí y se meten. Entonces a nosotros nos sirve porque finalmente nuestra manera de representar no es para el cliente. Hay una patita para el cliente que no la hacemos nosotros. Pedimos ayuda porque somos malos. Sino como modo de comunicación, ¿no? De comunicación con quien tiene que hacerlo. Con quien tiene que hacerlo. Nuestra herramienta es para establecer esa comunicación con quien tiene que hacerlo. Y si el cliente tiene que ver algunas cosas, y le encantan las maquetas. Los clientes cuando ven el 3D y la maqueta se quedan con la maqueta. Entonces, no ha funcionado así. Sí, ahora dentro de la academia, dentro de las clases, todas las herramientas que los estudiantes quieran ocupar, pero como herramienta. Muchos se ponen a diseñar en Revit o se ponen a diseñar en Allplan o en SketchUp, y los diseños cuando los parten haciendo en 3D, todo muy duro, ahí claro, es como tratar de martillar con un alicate, no, el martillo es para clavar, no el alicate. Entonces les pedimos mucha mano, pero luego si quieren representar como quieran hacerlo y ocupar las herramientas que quieran, son herramientas y son todas buenas, desde la acuarela hasta el iPad. Bien. Bueno, gracias por la respuesta. Bueno, pienso que podamos ir cerrando. No sé. No, sí, bueno, no, la verdad que muchas gracias. También muy nutritivas las preguntas porque creo que fueron disparando lo que por ahí quedaba sin redondear, se entendió perfecto. De nuevo agradecerles, la verdad que a ustedes y a toda la gente que a esta altura del año, con todas las tareas que hay y todos los compromisos, se ha conectado y ha escuchado la charla y ya nos están comentando por mensaje privado que estaba re interesante todo, así que la verdad que muchas gracias. Y para Miguel, que había preguntado, doy fe de que los chicos responden por Instagram porque así surgió esto. Así que la verdad es que, bueno, la humildad y todo eso, bueno, muchas gracias. De mi parte, eso. No, gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran, y si
A nosotros nos encanta. Rosario hemos ido 2 veces, a Córdoba no conocemos Córdoba, así que nosotros felices de poder ir. Quede su pendiente entonces. Sí, y Rosario, para el año que viene. Rosario también, tenemos hartos amigos en Rosario, así que nos encanta Argentina. Ahí una vez me encontré con Capusotto en Buenos Aires, que yo admiro a Capusotto, me encanta y me encontré ahí afuera, tengo una foto con Capusotto. La única vez que lo he visto correr. Sí, corrí detrás, lo agarré a Capusotto y le pedí una foto como... Sí. Sí, muchísimas gracias a los dos, a toda la escuela de Talca. Realmente muy interesante. Tenemos, como dicen ustedes, contacto permanente. Glenn Deulofeu ha venido también a Rosario y estamos siempre con el tema Talca. Y bueno, y también muchas gracias a las 2 becarias que tuvieron la iniciativa y presentaron el proyecto y en función de eso armamos este evento. Muchísimas gracias a todos. Bueno, será hasta la próxima. Seguramente, ahí estoy leyendo los comentarios. Seguramente va a haber otras oportunidades y obviamente que cuando quieran venir están súper invitados. Muchas gracias. Gracias a todos por la paciencia también. Gracias. Muy bien, gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.